buenos augurios inauguramos este centro que, en mi opinión, he tenido siempre temores alrededor de si la política pública, si el movimiento social, si la ciudadanía al final son reemplazados por ladrillos y terminamos más adorando los ladrillos que el contenido mismo de la política, de la acción, de la movilización. Inauguramos un sitio, un espacio, unos ladrillos que se llaman Centro LGBTI, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental no es este espacio, sino lo que está fuera de este espacio. En este espacio habrá una serie de servicios, comparado con otra experiencia, la de Chapinero. Acá está todo el distrito, prácticamente abriendo puertas para una atención a grupos poblacionales que han sido y son discriminados. Aquí estará la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, obviamente la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Gobierno, el IDEPAC, para que la persona que llegue aquí tratando de recurrir a una ayuda del Estado pueda tener todo el Estado en lo que tiene que ver con la administración distrital aquí mismo. Y no que ocurra, no, vaya para allá, no, que vaya para allá, no, que vaya para allá, que haga cola allá en el barrio no sé qué, no, aquí mismo. Ese es el cambio fundamental que este centro hace respecto de la experiencia pasada. Indudablemente el de Mártires, en el cual he tenido un especial empeño por las circunstancias que se viven allí, en esas calles, que ya no son calles sucias, porque en donde empezó a operar el operador público de aseo fue precisamente en Mártires, y hoy Mártires es más limpio desde el punto de vista del aseo y de los residuos que nunca. Pero en esas calles hay una tragedia que muestra cómo quizás en mayor proporción que cualquier otro sitio de la ciudad, poblaciones que tienen una apreciación diferente son excluidas, discriminadas, golpeadas, vejadas, torturadas cotidianamente por un sistema, por una sociedad que se ha construido sobre la base de esa discriminación. Y por eso creo que el Centro Mártires será un hito en la política pública LGBTI de la ciudad de Bogotá, del país y por tanto de América Latina, por tanto del mundo, porque en estas materias Bogotá ha sido pionera y vanguardia, y no en este gobierno, sino de antes, producto de una lucha, de un movimiento social que se ha desarrollado en las calles de esta ciudad. Incomprendido al principio, quizás aún mucho, pero suficientemente poderoso para obligar que el Estado se ponga al servicio de la ciudadanía en toda su diversidad. Quizás aquí podemos ver la diferencia de dos grandes proyectos políticos, sociales, de dos grandes visiones del mundo completamente diferentes. La que piensa que los seres humanos se comportan normalmente, dice la palabra. El proyecto político que normaliza a la población bajo unos criterios morales o cuasimorales generalmente impuestos. Es que la población, el ser humano tiene que ser así o asá, o si no es un anormal. Y los anormales deben ser, de acuerdo a esa concepción de la vida, desechados. Hasta se inventaron la palabra desechable para calificar seres humanos. Y de la calificación literaria, verbal, desechable, pasaron a la acción, mataron. La concepción del mundo
que normaliza, que homogeniza, que pretende cuadricular a los seres humanos, ha desatado la muerte en el mundo y en nuestro país. Nos ha llenado de fosas comunes. El proyecto paramilitar era un proyecto homogenizador de los seres humanos, disciplinador a punta de fusil. El proyecto paramilitar no estaba dirigido por hombres de fusil, sino por hombres con criterios ideológicos que suponen que la sociedad se tiene que encuadrar y obedecer a su manera de entender las cosas, que mata la libertad, porque si algo podemos decir es que la libertad no se deja cuadricular, que la libertad no se puede normalizar, que la libertad fluye y que en ese fluido que es la libertad destruye el poder. Libertad y poder son compañeros siempre, pero compañeros que no se acompañan muy bien, porque la libertad siempre está limitando el poder y el poder siempre quiere acabar la libertad. En la sociedad colombiana, el poder no solamente limitó la libertad, sino que la asesinó físicamente. Y por eso, como en los tiempos de los nazis, en Europa, las primeras personas en morir eran aquellas que eran consideradas diferentes, anormales. ¿Quién era un anormal? Un gay. ¿Quién era un anormal? Un socialista. Fíjense ustedes cómo terminaron gays y socialistas, que eran machistas, juntos en las mismas fosas descuartizados. Así fue en Alemania, así fue en Europa. Ese fue el producto de un proyecto de exterminio de la libertad, hasta que los gays se volvieron socialistas. Y viceversa. Vino un nuevo planteamiento en el mundo, que es importante que nosotros profundicemos. Un planteamiento en el mundo que es el planteamiento del siglo XXI, que es el de la diversidad política, social, económica, sexual, racial, religiosa, si se quiere. Una nueva concepción de qué es la democracia. La democracia no puede ser el encuadramiento de seres humanos cuadriculados sin libertad. La democracia no puede existir sin libertad. Todos aquellos que en la vocinglería institucional y pública claman contra la libertad, están clamando contra la democracia, están asesinando la democracia, que es el primer paso para asesinar los seres humanos. Nadie que se diga un demócrata puede permitir o tolerar, esto es una intolerancia democrática, que se discrimine la diversidad, que se acabe la diferencia. Si todos nos volvemos iguales, si se elimina la diferencia, se acaba la democracia y se acaba la libertad. Por eso hay que decirlo con certeza. Las posiciones del Procurador General de la Nación no le están haciendo bien a la democracia, a la libertad, a la humanidad en Colombia. Y es bueno que él reflexione ante Dios, su Dios, porque creo que es hora de pedir perdón. Igual que se nos exige, por ejemplo, a quienes participamos en la lucha armada, se nos exige pedir perdón no ante el Estado contra el cual combatimos, sino ante nuestra sociedad, por haber ejercido la violencia, que es un exterminador de la diferencia.
igual hay que decirle a estas personas, oigan, pídanle perdón a los gays, pídanle perdón a las lesbianas, pídanle perdón a los transexuales, las transexuales, pídanle perdón a la diferencia humana, pidan perdón porque están destruyendo la libertad, la democracia, la diferencia, la humanidad. Una humanidad sin diferencia no es humanidad. La esencia misma de la humanidad es su diferencia. Somos irrepetibles, somos únicos. Ese es el gran valor de la humanidad. Cada uno de nosotros no volverá a ser repetido, no volverá a ser clonado. No es posible otro igual. Otra igual, no es posible. Miles de millones de diferencias. Miles de millones de diferencias únicas e irrepetibles. Una inmensa bandera multicolor en la humanidad. Si la pudiéramos plantar en una obra de arte en donde cada ser humano fuese un color, ¿qué nos daría? Creo que no alcanzarían las tonalidades del color del mundo, ni la sensibilidad de los humanos ante el color para poder apreciar tamaña constelación de tonalidades diferentes que es la humanidad. Y una bandera así de tantas tonalidades, de miles de millones de diferencias únicas e irrepetibles, aquel que expone como proyecto político que hay que acabar esa tonalidad y barnizar de un solo color la bandera, la humanidad, lo único que podría provocar es la muerte de la humanidad. Por eso un gobierno progresista, un gobierno profundamente democrático, radicalmente democrático en una sociedad como la colombiana, como la bogotana, tiene que plantearse en serio, sin culpas, sin miedos, sin aterrorizarse a sí mismo, que es como matarse a sí mismo la libertad, el planteamiento de una democracia multicolor radicalmente sustentada en el empoderamiento de las diferencias, en el empoderamiento, para el caso colombiano, de quienes han sido discriminados permanentemente por la sociedad homogeneizadora. Por eso a la Bogotá humana no le da pena decir que quiere empoderar el movimiento LGBTI en la sociedad bogotana. Porque sabemos que empoderamos la diferencia y por tanto la democracia y por tanto la libertad. Como decía la frase anónima que atribuyen a un judío en un campo de concentración, es que si primero vinieron por el gay, ¿cierto? Si después fueron por el cura y después por el socialista, pues vendrán por nosotros. Así de simple. Y por tanto la primera defensa está en el primer excluido, decía el Che Guevara. Un revolucionario es aquel que no tolera la injusticia, produzca donde se produzca. No puede soportar la injusticia, no la puede tolerar, no se puede silenciar ante ella. ¿Y qué más injusticia que la discriminación? ¿Qué más injusticia en una sociedad que la niña de 18 años trans que deambula en la calle a las 3 de la madrugada en el barrio Mártires vendiendo su cuerpo porque no tiene otra opción, esperando que en la esquina alguien la apuñale porque es trans? ¿Qué más discriminación que eso? Y si eso se produce en nuestra ciudad, entonces nuestra ciudad no es democrática. Nuestra ciudad aún no es humana. La Bogotá humana aún es un sueño por construir. Pero como nosotros no nos quedamos simplemente soñando, sino tratando de volver realidad los sueños, tratando de volverlos historia,
La idea se vuelve historia cuando los pueblos sustentan con su fuerza la idea. Pues nos tocó movernos, nos tocó salir a las calles, nos tocó defender la democracia, que es defender la diferencia, que es defender la libertad. Nos tocó, y por eso el miedo que tengo a inaugurar ladrillos, salir fuera de los ladrillos para convocar las multitudes. Son las multitudes las que pueden limitar el poder. Son las multitudes las que pueden recrear la democracia. Y entre esas multitudes múltiples, multicolores, diversas, indudablemente hay que desatar, mucho más que antes, la valentía, la dignidad de plantear un movimiento social que reivindique la diferencia sexual como bandera y por tanto la libertad. Por tanto, el permitir que los seres humanos puedan fluir en libertad. Porque al fluir en libertad, como los pájaros, como las flores, sale su tonalidad, cualquiera que ella sea. Y esa tonalidad junto a otra tonalidad, junto a otra tonalidad, nos da el jardín de la humanidad que necesitamos. La democracia es el jardín de la humanidad. Así que yo las y los invito a salir. No simplemente a venir aquí y a guardarnos aquí y a encerrarnos aquí, a encerrarnos. Porque estas edificaciones pueden volverse incluso guetos. A arrinconarnos aquí. Yo las y los invito es a salir con dignidad, a mostrarse en las calles, a ser parte de la multitud. Y el 9 de abril es una buena experiencia. Yo no sé si Gaitán en alguno de sus discursos, aquí está la hija, ¿dónde está la hija? La nieta. No sé si tú recuerdes algún discurso de tu abuelo en donde se hablara del tema de la diversidad sexual. No parece, en aquel entonces, no parece ser visible, no parece que haya aparecido en el discurso político. Sería bueno que hicieras la investigación de tu abuelo. Pero a Gaitán lo mataron por diferente. Sí. A Gaitán lo mataron por diferente. Y el 9 de abril no conmemoramos su muerte. Conmemoramos que vive. Gaitán vive en nosotros. Y el 9 de abril queremos que viva en una multitud inmensa en el centro de la ciudad de Bogotá. Inmensa. Y por tanto, dentro de esa inmensidad de la multitud, entre esa diversidad de la multitud, queremos que los movimientos sociales ligados a las opciones sexuales diferenciadas aparezcan y se expresen. Se expresen en la política, que es en el derecho de la ciudadanía, que se expresen. Si los gays y los socialistas terminaron juntos en la fosa común y finalmente se confundieron en la muerte, pues ahora hagamos revivirlos, que en la vida florezca esa diversidad toda. El 9 de abril es una oportunidad de encuentro de diversidades en la calle, para decirle a quienes nos quieren matar la democracia y la libertad, que no pasarán en Bogotá. Bogotá es la contención de la antidemocracia y de la muerte. Bogotá es la bandera del progresismo, del futuro, del siglo XXI, de la democracia. En Bogotá no pasarán y el 9 de abril
lo vamos a demostrar. Gracias.